Ok, les doy como siempre la más cordial bienvenida a nuestra clase de reconocimiento de patrones. Hoy día vamos a ver un puro método que se llama Bag of Words, bolsa de palabras. Realmente se llama bolsa de palabras visuales porque está relacionado con las imágenes, pero se basa mucho en técnicas que se ven en el reconocimiento de textos, en análisis de textos. Esta es nuestra última clase de materia, ¿ya? Porque la próxima semana vamos a tener las presentaciones de los grupos. Yo les daría mañana por la mañana o quizás hoy día mismo por la tarde cuando presenta cada uno de los grupos y quién va a presentar en modalidad offline enviando un video, ¿ya? Así que hoy es nuestra última clase de materia. No lloren, por favor. Habrá más clases el próximo semestre si les gusta este tema. Vendrán clases de visión por computador, procesamiento de imágenes, y hay también otros cursos que ofrece el Departamento de Ciencia de la Computación, y también el Departamento de Ingeniería Eléctrica ofrece cursos relacionados con imágenes. Bien, entonces vamos a hacer lo que hemos hecho otros jueves. Vamos a dar clases solamente como los primeros 30 minutos, que es lo que necesito para explicarles lo que es el Bag of Words, y después entramos a lo que es el ejercicio número 13, que vendría siendo el último ejercicio en clase, que ya está disponible. Les mandé un mail con el link, que es de Socrative, y trabajaremos en grupo si quieren, o si quieren lo hacen de forma individual, como siempre lo hemos hecho, ¿ya? Entonces voy a comenzar con compartirles la pantalla. Ahí estamos. Me voy a ir a la presentación y comienzo entonces con la clase. Esto lo vamos a poner por acá. Listo. Ya. Entonces, esto se conoce como bolsa de palabras y, como les decía, está muy relacionado con una técnica que se usa para el análisis de texto. Aquí, este método es muy ingenioso. A mí la verdad es que me gusta mucho un paso que tiene, que es transformar la imagen en palabras. Pero aquí quiero ser bien cuidadoso con el uso de los términos. Si ustedes tienen una bicicleta, por ejemplo, no es que las palabras que vamos a usar para describir la bicicleta van a ser como rueda, pedal, asiento. No, no son ese tipo de palabras. Son palabras un poco más abstractas que se les conoce con el nombre de palabras visuales. ¿Ya? Ya les voy a explicar qué es lo que es eso, pero no se confundan, este método no es de palabras del diccionario de la lengua castellana, por ejemplo, del español, que describen al objeto que está en la fotografía, sino que son, por ejemplo, descriptores SIFT, que se producen después de un Cummings. Es una cosa un poquito más abstracta, pero que se le conoce con el nombre de palabra visual. Entonces este ejemplo debería llamarse Bag of Visual Words, palabras visuales, ¿ya? Les voy a mostrar varios ejemplos para que se entienda bien. Es un método muy ingenioso y también es fácil de entenderlo, y uno logra entender también por qué funciona de manera adecuada en el reconocimiento de objetos. Voy a hacerlo con un ejemplo y lo voy a orientar a lo que es reconocimiento facial, ¿ya? Y lo voy a ir viendo también con el ejemplo que tengo en el Colab de la clase de hoy día. Entonces vamos a hacer una aplicación del algoritmo de bolsa de palabras aplicado a lo que es reconocimiento facial. Entonces vamos a empezar con una cara, y a esa cara, por ejemplo, le vamos a sacar un descriptor. ¿Ya? Podría ser, por ejemplo, un LBP, y aquí me estaría dando un vectorcito de 59 elementos que describe esta parte de acá. ¿Ok? Eso lo sabemos bien de la materia de capítulo de extracción de características. Entonces aquí tendríamos nosotros el vector. El vector vendría siendo la altura de cada uno de estos, de cada una de estas barras.
Y si sacamos varias ventanitas de la cara, aquí lo hice de forma aleatoria, pero se puede hacer en forma de grilla. De hecho, la implementación que tengo en el ejemplo del Colab está hecho en forma de grilla, da un poco lo mismo, ¿eh? La cosa es sacar varios de por acá, ¿ya? Y a cada uno de ellos le vamos a sacar su descripción, ¿ya? Y esto vendría siendo un vector, si es LVP, un vector de 59 elementos, ¿ya? En la implementación que tengo estoy usando LVP, y entonces es un vector de 59 elementos por cada ventana. ¿Estamos? Bien, entonces esto que tiene acá es un vector que tiene n elementos, en el ejemplo son 59, y va a estar cada uno de estos puntos de dimensión 59, va a estar representado en una dimensión, en un espacio de dimensión n, de dimensión 59 en este ejemplo. ¿Ya? O sea, cada una de estas ventanas tiene una representación en un espacio de dimensión n, ¿ya? Como un punto. ¿Estamos? Bien. Seguimos entonces y voy a hacer lo mismo para otra persona. También le voy a sacar aquí sus ventanas y a cada ventana le voy a extraer su descriptor. Insisto, estoy usando el LVP como descriptor acá. Y cada una de estas ventanas, su descripción es un vector de dimensión n y entraría acá como un punto en este espacio de dimensión n. Y lo hago con otra persona, ¿ya? Y así sucesivamente con todas las personas que tiene mi base de datos, yo puedo extraer muchos cuadraditos, a cada uno de esos cuadraditos le saco su descriptor de dimensión n, y entonces esto es un punto por cada cuadradito, por cada ventanita en el espacio n. ¿Ya? Y esto lo hago para todas las imágenes y me va a quedar algo así como esto. Cuando las junto todas, y me da lo mismo de qué persona viene cada uno de estos puntos, sino que esto es simplemente una representación de puntos de todas las personas que está acá. Vamos a ver qué se hace con eso. Aquí tengo ese espacio de dimensión n, en grande, para que lo podamos visualizar. Y aquí vienen los trucos como bien interesantes. Lo primero que voy a hacer es que este espacio, que no olvidemos que cada uno de estos puntos está describiendo una ventanita de una cara de una persona de la base de datos, ¿ya? Voy a hacer un k-means con k clusters, ¿ya? Y el k es un parámetro que voy a tener que buscar. Generalmente es un número grande, puede ser como 500. De hecho, en el ejemplo que tengo implementado, estoy haciendo un clustering de 500 clusters. Esta parte, el clustering, es la parte más lenta del algoritmo, ¿ya? Lo que es sacar el LVP de las imágenes, construir la matriz de donde están representados todos los puntos de nuestra base de datos. Es rápido, el LVP es cualquiera de los descriptores que hemos visto, como HOG o SIFT, entonces se saca bastante rápido, pero a la hora de tener muchos puntos, ¿ya? Podría ser por cada cara, podríamos tener alrededor de 100 puntos, y en esta base de datos que estamos viendo en el ejemplo son 40 personas y cada una con 10 fotos, o sea, aquí hay muchos puntos, podría haber 100 por 400 puntos. A la hora de hacer un k-means de esto, es la parte más lenta, ¿ya? Entonces, como es la parte más lenta, voy a hacer aquí una pausa, porque me voy a ir directamente a la ejecución del código, ya para... a ver, espérense, ya. Voy a quedar ahí, me voy a ir entonces al código que lo tengo acá. Y este es el back of words, es este ejemplo que tengo aquí implementado. Vamos a trabajar con esta base de datos que es bastante fácil, ¿ya? Tiene 40 personas y 10 caras por persona. Aquí están las librerías que voy a utilizar. Esto ya lo tengo ya sacado. El setup de las librerías, la carga de la base de datos, eso ya lo tengo hecho. Funciones que necesito para sacar los descriptores y cargar las imágenes, etc. Y aquí vienen los datos de training. Entonces yo lo que voy a hacer es que en este ejemplo, en la implementación que tengo, no se olviden, son 10 fotos por persona. Voy a usar las primeras 9 imágenes de cada persona para el training. O sea, a las
9 primeras fotos de cada persona, le voy a sacar LBP en forma de grilla, no en forma aleatoria. Y voy a construir entonces una gran matriz en que van a estar todos estos elementos. Voy a ejecutarlo y esto, si se dan cuenta, es bastante rápido. Yo lo que estoy haciendo acá es, en mis 9 por 40, o sea, 360 imágenes, estoy sacando los LBPs, y son alrededor de, ahí les va a decir, no sé cuánto estoy usando acá, aquí está. Son 36.000 LBPs que saqué de estas 360 imágenes. Son 100 LBPs por cara, ¿ya? Y ahora entonces voy a hacer el K-means con 500. Y esta es la parte más lenta, y lo voy a ejecutar, y ahí está ejecutándose. Mientras se está ejecutando, esto dura como 5 minutos, continúo con la clase. Así que volvemos de este corte comercial a la presentación. Bien, entonces yo lo que les decía es que tengo el K-means y le hago entonces una clusterización con K-cluster y estoy usando un número grande como 500. Y voy a obtener entonces K-centroides. Este vendría siendo el centro de masa de cada uno de los clústeres que yo saqué. Voy a tener entonces una matriz de K por N. ¿Ya? Vamos a ver, K es el número de clústeres y N es la dimensión del descriptor que estoy usando, 59 en este ejemplo. ¿Ya? Si fuera SIFT sería 128, por ejemplo. ¿Ya? Esa es la dimensión del espacio que tengo acá. Entonces voy a tener aquí K vectores, que son los centroides, y estos vectores son las palabras visuales de mi diccionario. ¿Ya? Eso regístrenlo bien porque es un concepto que es abstracto y hay que entenderlo. ¿Ya? Voy a tener acá K-centroides. ¿Por qué se llaman palabras visuales? Porque los centroides representan cada uno de los clústeres. Quiere decir que existen un montón de ventanitas LBP que son representadas de forma parecida. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una ventanita LBP que cayó, por ejemplo, en su representación en el espacio de 59 por acá, yo voy a decir, bueno, esta se parece bastante a lo que es mi centroide, y voy a decir, ok, yo puedo representar esta con el centroide, con esta palabra. ¿Qué es la palabra visual? La palabra visual es el vector del centroide. ¿Ya? Entonces los centroides son buenas representaciones de mi información que tengo en todas las imágenes. ¿Ya? Entonces por eso se llaman palabras, porque una palabra dice mucho. Vámonos ahora a otro ámbito que es el ámbito del lenguaje. Si yo digo silla, silla abarca todo tipo de sillas, con respaldo, con patas Luis XV, con etcétera. ¿Ya? Silla es un montón de objetos que tienen 4 patas y que sirven para sentarse con un respaldar, ¿verdad? Aquí es lo mismo. Acá es este vector que tengo acá como primera palabra, que la tengo aquí como en negrita. Quiere decir que esa palabra, que es un vector, no es silla, sino que es un vector, está representando un montón, pero un montón de ventanas que son parecidas a esta. Esta vendría siendo como el centroide. Entonces, por eso se le conoce como palabras visuales, y esto es lo que se llama el vocabulario visual o el diccionario visual. ¿Ya? Voy a continuar entonces. Bien, entonces, por ejemplo, cuando yo tengo fotos de John, ¿ya? Y hago esta cosa como del clustering, y aquí voy a tener, por ejemplo, K representaciones de John, y aquí voy a tener, por ejemplo, que acá me van a caer todas las narices de las fotos de John, ¿ya? Aquí me van a caer los ojos, por ejemplo, el ojo izquierdo, ¿ya? Porque se están agrupando ahí. Y pudiera ser que exista otra persona que tiene los ojos parecidos a John, etc. Pero esa es la idea. Entonces, cuando yo tengo acá un centroide, está diciendo, bueno, en este centroide tengo un montón de información que es parecida entre sí. Entonces, por eso la puedo representar con ese centroide. ¿Ya? Esa es como la gran idea. Entonces, el diccionario visual es un conjunto de centroides.
es un conjunto de K centroides y cada uno de ellos está de alguna forma representando muy bien lo que es el clúster. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo una foto, le saco un descriptor, el descriptor me da un vector de n elementos, ¿ya? Por ejemplo 59, y yo voy a quedarme solamente con el vector, y voy a ver en mi espacio de dimensión n dónde cae ese punto. Y ese punto cae, por ejemplo, ahí. ¿Cuál es el clúster más cercano, el centroide más cercano de este punto? Es el 3. Entonces yo voy a representar esta partecita de acá, de esta persona, con la palabra 3. ¿Ok? Y eso se llama codificación. Atención, porque aquí yo estoy de alguna forma olvidándome del detalle y estoy como yéndome solamente al centroide. Todo esto que está acá, que tenía una representación de 59 elementos, cayó por acá, pero ahora yo estoy diciendo, ojo, esto es la palabra 3. Entonces yo lo que voy a decir es, ¿por qué? ¿Y por qué es la palabra 3? Porque es muy parecida a la palabra 3. Ojo, aquí está el vector original, y aquí está el vector del centroide, y si se dan cuenta, es el más cercano a todos los que está acá. Y digo, ok, este rectángulo, este cuadrado que está acá, lo voy a representar ahora con un 3. Y ese 3 es la palabra visual 3. Entonces ya me olvidé de un montón de cosas, me olvidé de estos 59 elementos. No, ahora esta partecita nomás es 3. ¿Ya? Entonces estoy haciendo como una simplificación de toda la información visual que tengo, porque ha habido harta complejidad entre medio, he hecho camins de 500 elementos, ya de haber terminado el proceso, y yo ahora busco en esta partecita cuál es el centroide más parecido, y digo que es 3. Bien, sigamos. Esta otra que está acá, bueno, y esta otra que está acá, y cada una de ellas yo la voy codificando según la palabra más parecida de mi diccionario visual de palabras. ¿Ok? Y eso se llama encoding en inglés y en castellano se traduce como codificación. Estoy codificando cada partecita de la imagen, ahora va a ser un número y ese número corresponde a una palabra y esa palabra es un centroide de la clusterización que hace el Canvas. Entonces voy a contar ahora cuántas palabras 1 hay en la imagen. Y lo que me doy cuenta es que hay 2, ¿ya? Que son esos cuadrados verdes que está ahí. Y voy a hacer entonces un histograma. Voy a contar cuántas palabras 1 hay, cuántas palabras 2, si se dan cuenta hay solamente una palabra 2, cuántas palabras 3, hay 3, etc. Y voy a tener entonces un histograma, y este histograma que está acá me representa la cara. Atención acá, porque estoy diciendo que esta cara la voy a representar con 3 palabras 3, con 2 palabras 4, etc. Ojo, aquí lo he hecho súper simple para la explicación. Estoy haciendo un histograma de 6. En la verdad es un histograma como de 500. ¿Ya? Porque son 500 palabras las que tiene el diccionario. ¿Estamos? Entonces, es bien importante la parte conceptual. Porque acá yo estoy diciendo que esta persona tiene esta cantidad de la frecuencia de cuántas veces aparece una palabra en su cara, está puesta acá. Atención acá, porque yo no estoy codificando de dónde viene el cuadrado. Si el cuadrado viene de arriba, o viene de abajo, o viene de la izquierda, o viene de la derecha, eso se perdió en esta codificación. ¿Ya? O sea, si yo tengo este cuadrado acá, yo lo que hago es sacar un LVP de acá, lo codifico y me dice esta es la palabra 2, entonces aquí en el histograma aumento en el bin 2 un más 1. Pero si, y aquí viene la parte como conceptual, si yo cambiara, por ejemplo, la parte del ojo con la parte de la nariz, ¿ya? Es muy probable que este histograma me quede muy parecido. ¿Estamos? Porque aquí no se está codificando para nada lo que es la ubicación de dónde viene cada ventana. Lo único que estoy haciendo es codificando la información visual que tiene la ventana. Bien, ¿qué es lo que sigue ahora? Entonces yo voy a decir que esta persona que está acá
la voy a representar, esa cara la voy a representar con este histograma. ¿Ya? Y lo simpático es que personas distintas tienen histogramas distintos y personas que son parecidas, o sea, en este caso esta cara es de la misma persona, tienen histogramas similares. ¿Ya? No son iguales, pero son bastante parecidos. Entonces, este histograma es una nueva feature para representar la cara, y yo lo que hago entonces ahora es usar un clasificador. Un clasificador común y corriente, podría ser un KNN, por ejemplo, podría ser un SVM, lo que ustedes quieran, porque tengo una muy buena representación de lo que es una cara, y esa representación es discriminativa. Discriminativa quiere decir que caras de la misma persona tienen features parecidos, y caras de distintas personas tienen features bastante distintos. ¿Ya? Entonces ese es como el ejemplo que les tengo basado en cara. Voy a resumir en los pasos, ¿ya? El resumen sería, la primera parte es construir el diccionario visual, se recogen un montón de imágenes representativas, se extraen los descriptores, puede ser el EBP, HOG, SIF, etcétera, lo que hemos visto en clase. Se hace un K-means de un diccionario visual de K palabras. ¿Ya? Esa es como la primera parte, es la construcción del diccionario visual. La segunda parte ya es la de definición del clasificador. Para cada imagen del training, saco mis descriptores y los codifico usando el diccionario visual. Y construyo el histograma. Voy a detenerme en la construcción del diccionario visual. Creo que la slide es esta que está acá. El diccionario visual, yo había dicho en este ejemplo de 6 clusters, que son 6 palabras, y que esta partecita de acá me sacó este descriptor, cayó acá, ya entonces te lo codifico como 3. Para codificar, lo que se hace es usar un KNN con un vecino, donde el training son los 6 vectores de los centroides, y el testing viene siendo este que está acá. ¿Ya? Entonces yo tengo ahí un KNN que me va a buscar cuál es mi vecino más cercano, y ahí voy a decir, bueno, para este vector mi vecino más cercano es el 3, entonces lo clasifico como 3, y esa es la forma de hacer la codificación. Es bastante sencillo, y existen herramientas ya muy programadas para hacer este tipo de cosas. Implementar un KNN con un vecino es muy fácil. ¿Ok? Profesor, Sí, dime. en ese mismo dibujo, Sí, voy a retroceder a ver si lo encuentro de nuevo. ¿Ya? Ese. esas líneas son como pedagógicas porque dijo que se selecciona como, o sea, se clasifica como el más cercano, ¿Cuáles, pero cuáles líneas, perdón? ¿Las punteadas? sí, la punteada. ¿Ya? Porque si estuviera más cerca del pentágono, en ese mismo espacio como del 3 igual estaría más cerca al punto 4, pero sería clasificado como 3 o como 4. Eh, tienes que, espérate, está muy buena tu pregunta. En este caso son líneas pedagógicas. Ya, o ¿Ya? O sea, sea, tienes si que buscar solamente debe ser más cuál cercano. es tu centroide más cercano. Lo que sucede es lo siguiente, espérate está súper buena tu pregunta. Lo que ha hecho las líneas está separando los clústeres de los puntos de entrenamiento. ¿Ok? Cuando tú hiciste esto, te aparecen esas líneas. Ahora lo que estás haciendo es, te quedas con el centroide, y los centroides son ahora tus palabras, y tú estás buscando los centroides más cercanos, que no necesariamente corresponden con esas líneas que están ahí. ¿Estamos? Ya, perfecto. Ok. Gracias. Buena tu pregunta. Bien, entonces vuelvo a lo que es el resumen de los pasos. Iba por acá. Para diseñar el clasificador, para cada imagen del training extraigo los descriptores, los codifico usando el diccionario visual y construyo el histograma. Esto que está acá es súper rápido, ¿verdad? O sea, no hay... Insisto, aquí lo más lento es el K-means. Después, entreno usando esta información. El histograma es un nuevo feature, es una nueva representación,
entreno usando eso, y después para el testing, yo lo que tengo que hacer es para una imagen del testing, ¿qué tengo que hacer? Sacarle los descriptores, codificarlos, construir el histograma, y ese es mi nuevo feature, lo clasifico usando el clasificador entrenado. ¿Ya? Les voy a mostrar ahora un ejemplo de cómo es esto en el, ¿cómo se llama? En el Colab. Ahí ya terminó. Entonces acá lo que voy a hacer es que voy a hacer los histogramas del training. Eso ya lo hizo ya. Aquí hago los datos del testing. Los datos del testing es extraer los LVP. Son 40 imágenes nomás del testing. Codificación de las ventanas del testing. Y aquí entonces tengo un KNN con un vecino. Y voy entonces a decir a que los histogramas del testing vienen por acá. Y ahora la clasificación final, estoy haciendo un KNN con 1 y clasifico y me está dando, en este caso, 9750, que se está demorando porque está haciendo una gráfica, nada más. Y ahí estaría. ¿Ya? Entonces este es el ejemplo que les tengo con el reconocimiento facial. Esta base de datos es muy, muy fácil. ¿Ya? A mí me gusta usarla en clases porque es muy pedagógica, pero los invito a usarla con cosas un poco más complejas y aceptar que de repente el accuracy les puede dar un poco más bajo. ¿Ya? Bien, les tengo un último ejemplo que está acá, que es, y este es un ejemplo que no lo he hecho, pero es con fines pedagógicos de cómo hacer un reconocimiento de tigres, o sea, un reconocimiento biométrico, de decir, este tigre que está acá es Juanito, por ejemplo. ¿Ya? Entonces aquí tengo una base de datos de distintas caras de tigre. Lo que yo voy a hacer en el training, voy a tomar cada una de estas fotos, le voy a sacar SIFT en este caso, ¿ya? No se olviden que el SIFT es un buen descriptor local y que nos entrega un elemento de un vector de 128 elementos en cada uno de los key points, y que esos key points son bastante discriminativos. Se está fijando como en los detalles. Es muy bueno para lo que es animales con líneas y cosas por el estilo, que haya bastante detalle. Voy a hacer un K-means de todos los SIFT, y este K tiene que ser grande, tiene que ser un número grande. Si el K es más bajo, va a tener una accuracy mucho más bajo. Y construyo el diccionario. Y este diccionario entonces va a tener K palabras, y cada una de las palabras tiene 128 elementos, porque el SIFT entrega un vector de 128. ¿Ya? Este es mi training. Entonces, para cada tigre del entrenamiento, ya te doy la palabra, Diego, para cada tigre del entrenamiento voy a sacar SIFT, voy a hacer la codificación. La codificación es buscar el centroide más cercano y hago un histograma. Quiere decir que para cada tigre voy a tener un nuevo feature, ¿ya? Este feature no hay que olvidar que tiene una longitud de K elementos, porque son K palabras del diccionario. Estoy diciendo cuántas veces tiene la primera palabra, cuántas veces tiene la segunda. Y aquí va, por ejemplo, tiene 5, 4, 1, entonces este es 5, 4, 1, 2. Ahí me está contando cuántas palabras, cuántas veces aparece la palabra 1, cuántas veces aparece la palabra 2, y este es mi nuevo feature. Y esto yo lo tengo que hacer para todos los tigres de mi entrenamiento. Cada tigre entonces va a ser representado con un feature de K elementos, ¿ya? Y cada uno de ellos va a tener un label. Los 3 primeros son del tigre 1, los otros del tigre 2, del tigre 3, etc. ¿Ya? ¿Qué tengo? Histogramas, que son mi nuevo feature, X, y los labels Y. Features y labels. Esto es pan comido para ustedes. Entrenan un clasificador y el output del entrenamiento es el clasificador entrenado. Muy sencillo. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es el testing. El testing es para el tigre de testing, y eso se tiene que hacer para todos los tigres de testing, pero aquí lo estoy haciendo solo con uno. Le voy a sacar los SIFT, le voy a hacer la codificación usando el diccionario que ya tengo. ¿Ya? Esto es rápido porque ya el diccionario ya está calculado.
voy entonces a contar cuántas veces acá aparece cada una de las palabras, y aquí me aparece un histograma, ¿ya? Atención acá que este histograma se transforma en un vectorcito. Aquí tiene un vector, perdón, aquí hay un error, no es de 128, sino que es de K. ¿Ya? Eso hay que cambiarlo ahí, porque es un diccionario de K palabras, ¿ya? Entonces aparece aquí 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, sube un poco, 6, sube un poco, 4, etc. Y el último es 4. Entonces aquí este es un vector. ¿Y qué hago con ese vector? Fácil. Lo meto en mi clasificador entrenado y el clasificador me dice, este tigre es el 3. Entonces esto es muy, muy sencillo de implementar también. Había una mano levantada. Diego, sí, tú tenías la mano levantada. Sí, hola profesor. Hola. Durante la clase he mencionado un par de veces que el K que teníamos que usar es un K grande, al hacer el K-means. ¿Siempre un K más grande significa mejores resultados o hay un punto en el que hay una especie de overfit o que ya simplemente satura en Mira, hay cierto también un nivel? compromiso con el cómputo. Entre más grande el K, el clustering es más pesado. Y lo que se hace muchas veces es que se prueba, esto es muy, muy de training y testing. O sea, tú pruebas con K igual 100, con K igual 500, con K igual 1000, y va a haber un momento en que te queda como un K demasiado grande en que empieza a bajar el accuracy. Hay un óptimo por ahí. Pero ese óptimo es bastante plano. O sea, yo te aseguro que en el ejemplo que está puesto en el Colab, si tú lo haces además, cada vez que lo corras te puede dar un poco distinto porque la clusterización tiene inicios aleatorios, y varía un poquito el accuracy. Yo te aseguro, si tú lo haces con 500 o lo haces con 550, 600 o 400, los resultados van a ser bastante, bastante parecidos. No sé cómo sería en este caso con 1000 o con 2000. ¿Ya? Perfecto, gracias profesor. Vicente, tienes la mano levantada. Profe, se me olvidó un poquito de la clase pasada, ese K que uno elige, el que estaba hablando 100, 500, sería como las veces que uno mueve la línea que habíamos hablado la clase pasada. No. En el K-means es el número de clusters que tú vas a obtener. Entonces el algoritmo del K-means empieza con K puntos aleatorios, que el algoritmo K-means trata de encontrar de forma iterativa cuáles serían los centroides de tus clusters. Entonces tú le dices, búscame K centroides. Pero ¿Ya? eso No no son sería... K iteraciones, Ya, sino que perfecto. son K centroides. Y ahí tú vas iterando. Revísalo de nuevo en la presentación con la animación y te vas a dar cuenta. Pero el K es el parámetro de cuántos clusters tú quieres sacar. Pero entonces no sería óptimo como si yo sé que hay, no sé, 100 tigres diferentes, hacer K igual 100. ¿Por qué? Porque ahí me va a hacer 100 clusters que serían... al final No, es que aquí la idea, Vicente, aquí es otra. Tú estás mezclando todos los tigres y estás tratando de encontrar palabras que sirvan para describir varias cosas de los tigres. ¿Ya? Y por eso se llaman palabras. Te lo llevo al texto, que es como más, va a haber una palabra en lo que es un diccionario, y espero no confundirte porque me voy a pasar a otro ámbito, que es el del texto. Hay una palabra que dice ojo. Todos los tigres tienen ojo. ¿Te das cuenta? Entonces aquí la idea, vuelvo otra vez a lo que es la información visual, la idea es encontrar centroides de cosas como bien que sean bastante comunes, que las tengan varios tigres. ¿Ya? Por ejemplo, en esta que tengo acá, pudiera ser que exista una mancha que sea negra de forma circular y cafecita por el borde, y que eso lo tengan varios tigres. Entonces, el tigre que tú estás buscando va a tener 5 de esas manchas, y puede haber otro que tenga 3. Entonces, ahí, a la hora de compartir palabras, pues las palabras tienen que ser comunes, que las compartan varios especímenes. Pero resulta que tu tigre Juanito tiene 3 de esas manchas y el tigre Pepito tiene 10 de esas manchas. Entonces, ahí empiezas a hacer la diferencia. ¿Te das cuenta? Ya, perfecto. Ahí sí. Muchas Ahí gracias. sí, ya. Justo va pasando un gato por la ventana de mi casa.
lo podría usar en las clases. Bien, Vicente, tienes la mano levantada, ahí estamos, ¿no? ¿No? Vicente, ¿más preguntas? Ya, listo. Bien, entonces, pregunta final de esto es, ¿se puede usar este método para reconocer vacas? Usando SIFT, usando bolsa de palabras. ¿Qué se les ocurre a ustedes? La respuesta es obvia, ¿no? O sea, obviamente se podría usar usando una técnica bastante parecida. Aquí lo ideal sería sacar SIFT solo de las vacas y no del pasto. ¿Ya? Entonces con eso termino lo que es la clase que les tenía para el día de hoy. Si no hay más preguntas, entonces voy a... Ah, sí, Cristian, tú tenías la mano levantada. Sí, tengo una duda. En realidad es como de materia un poquito más vieja, pero en este contexto, ¿el SIFT nos saca una cantidad fija de puntos? O, por No, ejemplo, puede que para un tigre saque más puntos que para otro, sí, de entonces va a hecho tener es como más así. palabras. El SIFT lo que te hace es encuentra los key points, que son como zonas distintivas de tu fotografía, y a cada uno de esos key points le hace una representación. Aquí pudiera ser que para un tigre le saque 300, para otro saque 200, para otro saque, etc. Comprendo. Gracias. ¿Estamos? Bien. Aquí hay un comentario por el chat para que lo lean. Existe el algoritmo Word2Vec. Bien, vamos entonces ahora a conformar los grupos y con esto termino la grabación